Buen día amigos, qué gusto estar otra vez reunidos en este modesto espacio que hemos dado en llamar Libros y Caballos. Y hoy les quiero contar una historia que estoy seguro que poca gente conoce, porque es uno de los tantos episodios ocurridos en este ámbito tan hermoso y rico del Río de la Plata. Y antes de ir a la historia propiamente dicha, les quiero marcar el espacio geográfico donde esta historia ocurrió. A los que hemos vivido allá en la provincia de Misiones, nos va a ser fácil ubicarla. ¿Por qué? Porque tenemos presente que el río Paraná, ese que pasa prácticamente por Buenos Aires a través del río de la Plata, sigue hacia arriba, hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte. El primer escollo que tiene a la navegación el río Paraná es el Salto de Apipé, la isla de Yacyretá y el Salto de Apipé, donde se hizo la gran represa que en estos momentos nos da tanta electricidad. Si seguimos por ese río, siempre aguas arriba, vamos a llegar hasta el río Iguazú, que tiene también un salto importante en su extensión, las famosas cataratas. Y si seguimos un poco más para arriba, nos vamos a encontrar en estos momentos con la enorme represa de Itaipú, que es lo que quedó después de haber contenido al río Paraná a partir del salto de siete quedas, las siete cascadas o del Salto del Guairá, como le quieran llamar. Ese río, después de ese salto importante que dio origen ahora a la represa de Itaipú, sigue hacia arriba y llegamos a un río que se llama Paranapanema, un río importante que es afluente del río Iguazú. Si tomásemos por ese río Paranapanema hacia la derecha, o sea, aguas arriba del Paranapanema, y siguiésemos todo su curso, llegaríamos a la delimitación de un estado brasileño muy importante que es el estado del estado de Paraná. El estado de Paraná brasileño es una riquísima tierra que está encerrada, más o menos aproximadamente, entre este río Paranapanema hacia el norte, el río Paraná hacia el oeste, hacia el sur el río Iguazú, y hacia la derecha un límite impreciso, a los fines que nos interesan, que sería más o menos 150 kilómetros antes de la costa, antes del mar. En ese espacio, llamado el espacio del Guairá, Guairá aparentemente se le decía Guairá o se le dijo Guairá por el nombre de un cacique que vivió en esa zona. Es una zona riquísima, hermosa. Es la patria del pino Paraná. Brasil tiene el privilegio de tener ese estado, el estado de Paraná, que tiene ese pino, la Araucaria angustifolia, que es una planta maravillosa, antiquísima, que le da una riqueza y unas posibilidades impresionantes. Bueno, en toda esa superficie que acabo de decir, de lo que es actualmente el estado de Paraná brasileño, antes, al arrancar más o menos el año 1600, era influencia o patrimonio, por decirle así, español de esa época, aunque hay que reconocer que los españoles no le dieron mucha importancia a todo ese sector, no solamente al sector del Paraná, sino del actual estado de Paraná, sino más al sur también, hasta llegar hasta el Río de la Plata, incluyendo toda nuestra banda oriental, todo el Uruguay. No era una zona poblada en la primera época de la colonia, era una zona despoblada, pero muy mirada y muy investigada por los brasileños, por Portugal. Los portugueses
levantaron la primer ciudad o el primer puerto en tierras americanas, muy cerquita nuestro. Ahí, en lo que hoy es la ciudad de San Pablo, ahí cerquita, en un lugar llamado, que ellos bautizaron como San Vicente, hicieron el primer puerto y el primer asentamiento portugués se dio ahí, en San Pablo, muy cerquita de nuestra tierra del Río de la Plata. Mientras tanto, los españoles se dedicaban a investigar qué es lo que podían encontrar de tesoros y de oros en las tierras que les habían dado una enorme satisfacción en lo económico, que eran México y Perú, básicamente, envidiado y asediado por todo el mundo. En ese lugar, en la zona del Guairá, en el estado de Paraná brasileño, se introdujeron, más o menos por el 1608, los primeros jesuitas, los primeros sacerdotes jesuitas, y encontraron en esa tierra maravillosa etnias guaraníes tranquilas, fácilmente reducibles, y comenzaron rápidamente su misión evangelizadora y pobladora, y fundaron y organizaron muchas reducciones allá arriba del río Iguazú. Entonces, esa zona prosperó y se formó por lo menos, había 60 pueblos guaraníes, no 60 misiones, pero sí 60 lugares donde estaban reunidos los aborígenes guaraníes. También los españoles fundaron 3 ciudades españolas, propiamente dicha, y una se llamaba Villarrica, la otra se llamaba Tambo, y la otra se llamaba, la verdad que no me acuerdo ahora cómo se llamaba la tercera ciudad, pero se dedicaban todos a lo mismo. Los españoles que estaban ahí se dedicaban a hacer trabajar a los indios guaraníes. Mientras tanto, los portugueses que estaban ahí cerca de lo que hoy es San Pablo, iban investigando desde la playa hacia adentro qué es lo que encontraban, buscando siempre lo mismo, lo que buscaban los españoles, o sea, las minas de oro, de plata, etc. Y tenían en mira la forma de llegar allá arriba a Potosí, que si ustedes se ponen a mirar el mapa en línea recta no es tan lejos. Ellos buscaban caminos hacia Potosí y también hacia el Río de la Plata. Entonces, las misiones jesuíticas que estaban en lo que hoy es el estado de Paraná, era una población que beneficiaba la ocupación española, porque esos jesuitas que estaban ahí dependían directamente del virreinato del Perú y del virreinato del Paraguay. Entonces, era como una especie de frontera humana que ellos habían creado, como una especie de arco que impedía en forma efectiva y real el avance y la influencia portuguesa en esta parte de América. Pero ahí en San Pablo se estaba formando una sociedad muy aguerrida, muy particular, formada por los pocos portugueses que habían llegado, con muy pocas mujeres. Entonces hubo un proceso de mestizaje violento, más gente que vino de todos lados. Era el primer puerto que se podía encontrar cuando se venía de Europa, y se fue formando una sociedad que tuvo características muy violentas y, por no decir, feroces. La gente que empezó a tratar de sacarle jugo a esa tierra descubrió que la manera de ganar un poco de dinero era a través de la plantación de la caña de azúcar. Y ustedes saben que la caña de azúcar
en plantación intensiva exige muchísima mano de obra. Es así que los portugueses, expertos traficantes de esclavos, llenaron esa zona de negros africanos, hasta que se dieron cuenta también de que podían esclavizar a los indios guaraníes, que los tenían ahí cerquita. Y para colmo, a esos indios guaraníes los tenían reunidos en poblados y en misiones, en reducciones que habían organizado los jesuitas. Y así empezaron de a poco a meterse, a formar estas terribles agrupaciones militares, aunque no eran profesionalmente militares, eran bandidos, que se llamaron las bandeiras. Las bandeiras le sirvieron a los portugueses a dos efectos. El primero era conseguir mano de obra esclava para los plantadores de la zona de San Pablo y de Río. Y la segunda era una manera de conquistar tierras, de avanzar, de llevar la frontera hacia adentro, hacia el oeste, en detrimento de la corona española. Tan es así que hoy esos salvajes bandeirantes portugueses son considerados héroes en Brasil, porque son los que lo ayudó a Brasil a tener la superficie que hoy tiene. ¿Quién pagó en sangre esa expansión? Los indios guaraníes, en principio, porque el avance fue constante. Y tengo que decir que si no fuera por lo aguerridos que fueron nuestros compatriotas del año 1810 y siguientes, ni siquiera el Uruguay podría haber sido nuestra banda oriental. Los portugueses, Brasil, avanzó hacia el oeste y hacia el sur a todo lo que da, con total impunidad, y hasta le diría, no me animo a usar el término complacencia, pero los españoles les facilitaron totalmente el trabajo. Y lo que yo les quiero contar, o les quiero empezar a contar hoy, es una epopeya, una cosa importante que ocurrió en la historia, aunque pasó inadvertida para la posteridad, que fue el éxodo de las misiones jesuíticas del estado de Paraná brasileño hacia la provincia de Misiones argentinas. Es una historia triste y hermosa, que estoy seguro que los va a conmover. Pero eso hagámoslo en la próxima reunión. Hasta la próxima, mis queridos amigos.